Hola chicos, bienvenidos una vez más a la mazmorra de la manzana. Estamos ya ahora en el capítulo 5, en el cual tenemos a otro invitado, el cual está más orientado a la parte psicológica. Anteriormente tuvimos un invitado igual que era psicólogo, pero nos orientamos a platicar sobre los tipos de jugadores, cómo influía la psicología igual del juego a través de cada personalidad. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de una manera un poquito más general sobre cómo la psicología influye en los juegos, en el diseño de estos y por supuesto también contemplar qué ideas al momento de querer implementar un juego en el aula, ¿no? Y pues para eso tenemos a nuestro invitado aquí a presente, a Vladimir, el cual quisiera se presente para que todos te conozcan, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Vladimir Ramírez, soy fundador del canal de YouTube La Teoría del Juego. Nos enfocamos en diseño de juegos de mesa, principalmente latinoamericanos, ¿no? Tenemos entrevistas con diseñadores de varios diseñadores de diferentes países. Y bueno, yo soy psicólogo, tengo licenciatura en psicología y tengo una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Entonces también como que va por ahí un poquito mi enfoque en el diseño de juegos. Claro, muchas gracias. Pues ahí está, ahí tienen a nuestro amigo Vladimir, él igual ya tiene una gran experiencia en el ámbito lúdico, así que pues vayan a ver su canal, ya al final les dejaremos sus redes. Y pues bueno, comencemos primero, Vladi, coméntanos un poco. Vamos a hablar un poquito más de algo antes de empezar de lleno con el tema. Cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento con los juegos? ¿En qué momento de tu carrera o tu vida dijiste, quiero involucrar lo que yo trabajo, lo que yo hago, en este caso la psicología, con los diseños de los juegos? ¿Qué te llevó a eso? Mm, Interesante pregunta. Eh, yo creo que fue así como, o sea, se dio a la par, ¿no? Desde siempre me habían gustado los juegos de mesa, ¿no? O sea, empecé con damas chinas, damas inglesas, ¿no? Todo con lo que uno empieza, ¿no? Con niño. Y me acuerdo que siempre que iba a la casa de tíos y de primos y cosas así, siempre preguntaba que qué juegos de mesa tenían, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que una vez fui con unos tíos y el único juego que tenían era Parcasé, ¿no? Y ese no me gusta, es un juego muy feo. En lo personal se me hace muy feo. Pero bueno, pasando eso, comenzaron a salir juegos comerciales, ¿no? De Hasbro y todas esas cosas y a mí me gustaba mucho, ¿no? Pero pues yo lo veía como un juguete, ¿no? Al final de cuentas, muchos de esos juegos están orientados a niños pequeños. Entonces llega un momento en el que, pues sí, te acuerdas y juegas de repente y sacan el club en tu familia y lo juegas, ¿no? Pero hasta ahí. Y entonces hace como 3 años, yo creo, casi, si no es que un poco más de 3 años, encontré un café de juegos de mesa aquí en Puebla. Y fui con mi novia y entonces pues nos pusieron Zombie Dice, ¿no? Para empezar. Y dije, ah, caray, entonces sí, sí hay más juegos de estos, ¿no? Y después nos pusieron Jaipur, y después nos pusieron Catán, y después nos pusieron, y así, 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 ¿no? Y yo estaba para ese entonces estudiando la maestría, curiosamente, y no sé, para mí fue un paso muy natural, ¿no? De ser fanático de los juegos a ver que había todo un mundo detrás de los juegos, que realmente desconocía que era toda esta zona del diseño de juegos de mesa, que había técnicas de diseño, que había metodología de diseño de juegos de mesa, que había una historia además del desarrollo y que además el punto en el que nos encontramos ahorita, o bueno, hasta ese entonces, hace 3 años, era muy diferente al punto en el que yo me había quedado de los juegos de mesa, ¿no? Y que estaba evolucionando. Em, entonces me metí en esa onda, comencé a bajar libros y cosas así, y a informarme, ¿no? Buscar canales, buscar podcasts. Y me di cuenta de que no había material en español o en general eran lo que hablaban los diseñadores que había en ese entonces en español, y de lo poco que hablaban, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy, muy natural el tratar de investigar precisamente qué era el diseño, en qué momento nos encontramos del diseño y cómo se podía también abordar desde la psicología. En general, un psicólogo siempre está pensando, ¿no? en procesos cognitivos, en procesos conductuales, en procesos motivacionales y el juego de mesa junta los tres perfectamente, ¿no? Además de que yo veía que los juegos de mesa tenían algo más que solamente jugar como juguetes, sino tenían roles a jugar, se desarrollaban dinámicas de grupo, se desarrollaban cálculos, se desarrollaban habilidades cognitivas, se desarrollaba la imaginación, o sea, toda una gama de cosas que estaban presentes a veces en un solo juego nada más. Entonces,
de ahí viene mi interés, ¿no? Para entrevistar o para buscar a otros diseñadores y preguntarles, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esta parte del diseño? Entonces comencé a encontrarme con muchos diseñadores latinoamericanos que, digamos, han desarrollado sus propias técnicas de diseño, digamos, por el camino difícil, ¿no? O sea, la experiencia directa, ¿no? O sea, nadie les enseñó, sino ellos mismos a través de ensayo-error, de investigar por su propia cuenta, de desarrollar sus propias técnicas, han establecido ciertos elementos, ¿no? Entonces, cuando eso lo juntas con la psicología que ya está definida, ¿no? Estudios de personalidad, como mencionas, estudios de dinámica de grupos, estudios de imaginación, estudios de desarrollo psicológico, etcétera, etcétera, de repente te das cuenta que puedes empatarlo bastante bien. O sea, es muy sencillo, ¿no? Yo creo que un área de la psicología que está virgen, ¿no? En ese sentido. Y creo que es algo que puedo yo aportar, ¿no? O sea, tanto para la rama de la psicología como para el diseño de juegos de mesa. Creo que conviene estar en ese movimiento, ¿no? A lo mejor no soy yo el que está generando muchas cosas, pero sí le estoy tratando de dar voz a las personas que están haciéndolo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Relacionado a cómo yo me vinculo igual con esto del diseño de los juegos. Yo en mi caso, pues no sé si ya todos lo sepan o ya lo mencioné un montón de veces en todos los podcasts. Yo estoy estudiando para educación, ya en unos meses ya me gradúo al fin y ya me voy por la maestría también, no me voy a esperar tanto. Muy bien. Y pues yo me oriento más que nada, tú como la psicología de que lo vinculas, yo quiero vincular lo educativo. ¿Cuál es el potencial de los juegos? ¿Cuál es el potencial de la gamificación? ¿El potencial de la aprendizaje basado en juegos? Para que este sea usado en el ámbito educativo, sea una herramienta más que permita Claro. diversificar las estrategias de enseñanza de los docentes y pueda fomentar la motivación. Y Ujú. claro, y es lo que te quería preguntar ahorita es, pues muchas personas pues me han preguntado, me han mandado inbox preguntándome Ujú. qué es la psicología del juego, cómo se involucra Ujú. esta teoría con el diseño de las diferentes metodologías lúdicas. Y pues Ujú. te quería Ujú. invitar para que nos des una pequeña definición o una explicación básica sobre lo que es qué es la psicología del juego. Es un conjunto de teorías, es un conjunto de Ujú. metodologías. ¿Qué es en sí? Una explicación básica que nos puedas dar, por favor. Ok. Bueno, vamos a empezar primero con un ejemplo, porque precisamente lo que estabas hablando de esto de educación y juegos de mesa y gamificación. Precisamente yo doy clases en una universidad y doy la materia de psicobiología. Entonces, la materia de psicobiología siempre es algo súper pesado porque son elementos biológicos de la conducta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para enseñar el concepto de neurotransmisores, un neurotransmisor, eh, eh, mira, soy maestro y se me olvidan las palabras, un neurotransmisor, inhibitorio o excitatorio, se me estaba ocurriendo hacer una dinámica, o en este caso un juego, ¿no? No sería un juego de mesa, pero sería un juego en el que otorgara yo determinados roles en un grupo, representando los neurotransmisores con bolitas, ¿no? Y entonces un neurotransmisor inhibitorio desactiva la neurona siguiente, ¿no? La neurona posináptica, siempre y cuando no haya un potencial más grande de excitatorio, ¿no? Entonces en ese caso, lo voy a probar el semestre que viene, porque empiezan los de primero, y a ver qué tal me sale, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, si tengo que repasar algún tema, lo que hice en clase, tengo el proyector y saqué un mapita, ¿no? De Mario Kart. Y entonces saqué diferentes carritos de Mario Kart en papel, los imprimo y les pongo Durex atrás y los pego en el mapa de Mario Kart, ¿no? Y dividí el mapa en cuadritos. Y entonces hago que, en vez de que sea un cuestionario nada más por cuestionario, los pongo a competir en ese circuito de Mario Kart, nada más hacer la vuelta. Eh, si sacan bien una respuesta, ¿no? Yo les hago preguntas, si sacan bien una respuesta, o el primero que dé la respuesta, su carrito avanza, ¿no? Si sacan mal, el carrito no avanza, pero yo avanzo. Y si caen en estos símbolos de pregunta, lanzan un dado, si sale uno, dos o tres, creo que avanzan otro espacio, y si sale 4, 5 y 6, retroceden el carrito que quieren un espacio, ¿no? Entonces siempre se van sobre mí. En ese sentido, entonces, digamos, bueno, y regresándonos a las definiciones entonces, la psicología se encarga de determinar procesos cognitivos, ¿no? Y conductuales, entender sus causas, entender sus fuentes y ser capaces digamos, el fin último de la psicología es
predecir la conducta, ¿no? Ese es el verdadero fin último de la psicología, ser capaz de predecir el resultado teniendo en cuenta todos los componentes posibles, ¿no? Obviamente estamos lejísimos y yo creo que nunca vamos a llegar a eso, pero ese es el fin último de la psicología. Mientras que por otra parte el juego lo podemos definir como una actividad recreativa en un principio, pero también si nos vamos a esta parte de desarrollo psicológico, el juego también juega, valga la redundancia, el juego tiene un papel importante desarrollador de la mente. En preescolares, por ejemplo, el juego sirve para representar acciones del mundo de los adultos. Si ustedes han visto a un niño que de repente está jugando a ser el doctor, ¿no? Quiere decir que el niño tiene en su concepto interior que el doctor cura, ¿no? Conocía a una niñita que te curaba embarrándote capén, ¿no? En el brazo, ¿no? Y tú dices, ay, cúrame, y te ponía capén en el brazo, ¿no? Entonces estaba simbolizando, estaba abstrayendo el concepto de doctor y lo estaba representando en una acción. Ese es el primer atisbo, ¿no? De que está representando. Luego tenemos, por ejemplo, el juego simbólico, ¿no? Cuando jugamos al avioncito con cosas que no son avioncitos. Y luego tenemos finalmente el juego de roles, ¿no? Cuando nos ponemos a jugar que a la casita, que a la escuelita, que a la tiendita. Y es un juego bien interesante porque está representando no nada más ahora el papel, sino las acciones, ¿no? Está representando incluso conceptos avanzados, ¿no? De repente hay niños que les cuesta regular su comportamiento en clase y los pones a jugar a la tiendita y son otro niño completamente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego no nada más es lúdico, no nada más es recreativo. Hay juegos también desarrolladores de la mente. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros, que ya somos unos vejetes, ¿no? En comparación a los niños pequeños, ¿por qué jugamos, ¿no? Y en ese sentido ya no tiene un valor de desarrollo, tiene un valor meramente social. Bueno, no meramente, ¿no? Pero tiene un valor eminentemente social, recreativo, imaginativo, ¿no? Este mito de que los adultos ya no necesitan imaginación ni recreación y que solamente se dedican a otros objetivos, eso es mentira, ¿no? Entonces, la creatividad, ¿no? Todos esos elementos que se pensaban que se terminan en una determinada etapa que sería más o menos por la adolescencia, resulta que no. Resulta que tenemos personas que les gusta seguir jugando, que estudian a fondo el juego y que vuelven parte de su vida el juego, así como cualquier otro hobby, ¿no? Tocar música, leer, forma parte de su vida. Entonces, es una actividad meramente social, pero también que estimula otros fenómenos, ¿no? Entonces, ya si nos tenemos esas dos definiciones, entonces la psicología del juego van a ser todos los elementos que nos permitan entender cómo se desarrolla la actividad del juego en el contexto en el que se desarrolla. Puede ser en un contexto, digamos, de desarrollo, como el que acabo de hablar, o en un contexto recreativo, ¿no? Como el de los adultos. Y en ese sentido tenemos que investigar diferentes factores, ¿no? Tenemos que investigar qué es para uno ser jugador, ¿no? Si yo me considero jugador o me considero meramente espectador, ¿no? Si yo estoy dispuesto a aceptar reglas o estoy dispuesto a crear nuevas reglas. Si, por ejemplo, eh, puedo recrear papeles, ¿no? Como en un juego de rol, o está totalmente abstraído como en el ajedrez, y qué influye que tenga un tema o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diferentes factores que, como te decía, yo creo que están bastante vírgenes, ¿no? Hay un podcast que se llama Cognitive Gamer. Está buenísimo porque es un psicólogo cognitivo de Estados Unidos y este psicólogo abarca eso, ¿no? O sea, trata de cubrir ciertos elementos conocidos de la psicología y aplicarlos al juego, precisamente para entender, ¿no? Si tú como diseñador o tú como jugador quieres provocar un efecto en el otro jugador, tienes que conocer de repente ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, un truquillo de repente ahí de la psicología es que, por ejemplo, si tú quieres convencer a alguien de que haga algo, en vez de que le digas, oye, ¿puedes hacer esto? Le dices algo más difícil, ¿no? Oye, no sé, quieres que te preste 20 pesos. Y tú llegas y le dices, oye, ¿me prestas 500 pesos? Y te va a decir, uy, es que 500 pesos no sé. Bueno, no, no te preocupes, mejor nada más préstame 20. Y normalmente las personas acceden, ¿no? Cuando tú les bajas ese nivel, acceden, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Digamos, no es una manipulación de la mente de la otra persona, pero sí es conocer el proceso por el cual las personas perciben la dificultad. Y entonces cuando tú se las bajas, aunque sea la dificultad inicial, ya no parece de repente tan grande, ¿no? Entonces tú de repente si quieres manipular a un jugador, pues debes de conocer esas trampillas, ¿no? Oye, ¿sabes qué?
ya voy a ganar porque estoy a 2 puntos de ganar, ¿no? Y te faltan 20. Pero tú lo obligas, lo orillas a que de repente haga alguna cosa medio acelerada y tú te sigues, ¿no? O de repente le mientes, o de repente blofeas, o de repente lo apuras, o de repente te quedas callado, de repente haces algún movimiento arriesgado, ¿no? Etcétera de cosas. Y siempre y cuando haya el contexto del juego, ¿no? Que el contexto del juego es un elemento también bastante importante porque no cualquier cosa es un juego, ¿no? Que precisamente eso lo estaba hablando con Nicolás Martínez Conde, que es un diseñador chileno, que estaba por ahí en una entrevista que luego la platicamos, pero él hablaba de que precisamente la definición del juego es un acuerdo común. Todos tenemos que estar de acuerdo en que hay un significado para lo que estamos haciendo y que en ese sentido juega la imaginación, pero también el seguimiento de reglas. Estoy dispuesto a creer que voy a jugar X-Wing, pero también debo seguir las reglas, ¿no? Me imagino que yo soy Luke Skywalker porque tengo el X-Wing ahí, pero no puedo hacer lo que yo quiera con él. Tengo un cierto lineamiento por el cual debo de guiarme y superar alguna clase de objetivo, ¿no? O en el caso de los abstractos, que también había una definición muy bonita que decía que los abstractos son juegos donde la persona tiene que ponerle un desafío o un acertijo a la otra persona con las fichas y la otra tiene que resolverlo y así, ¿no? Son como mini acertijos que se van alternando. Entonces, esa sería para mí la psicología del juego, ¿no? El estudio de la actividad del juego en el contexto que se dé, buscando siempre los componentes mentales, conductuales y emocionales que apoyen o que terminan un juego, a final de cuentas. Claro, claro. De hecho, wow, me sorprende mucho, la verdad, todo lo que mencionaste. Yo, pues sí he estudiado, pues más que nada el diseño de juegos, la parte psicológica aún la estoy estudiando, aún la estoy leyendo, por Mm, la cual yo me enfoco más a la parte de las teorías del aprendizaje y cómo ujú, estas influyen también en la parte conductual, en la gamificación, en la aprendizaje basado en juegos. Y como tú mencionas, o sea, se desarrollan habilidades cognitivas. Hablamos de que al momento de jugar es como entrar a un entorno social que tú quieres ir porque lo deseas, no porque te están obligando, sino tú te incluyes dentro del juego, te respetas las reglas, las sigues, estás en ujú, un contexto totalmente social y es parte de un aprendizaje también. Hablamos de ujú, que teorías del aprendizaje social, donde todo se aprende a través de un contexto en el cual estás inmerso. Y ujú, bueno, ujú. entonces la definición que nos das es bastante precisa, muy buena, te la agradezco. Y pues igual nos queda que nos comentes un poco sobre tus experiencias, cómo has aplicado la psicología del Ujú, juego, tú en qué ámbito, pero igual si nos podrías mencionar un ejemplo en el ámbito educativo, igual estaría bien para ir ujú, enfocado a ujú, lo que hablamos aquí en el canal, ¿no? Pero pues sí, ujú, coméntanos tus experiencias, qué es lo que has descubierto, qué es lo más interesante que te ha pasado en este ámbito de estudiar la psicología del juego. ujú. A ver. Si nos vamos al ámbito educativo, por ejemplo, con respecto a los juegos, te decía, particularmente con los estudios que tengo, pues yo utilizo el juego precisamente para entender el nivel de un niño para ciertas condiciones del juego, ¿no? Particularmente en el juego de roles, el niño no nada más tiene que saber el papel que tiene que jugar, también tiene reglas, ¿no? El médico hace ciertas cosas y el bombero hace otras, pero no puede haber un médico bombero, ¿no? Bueno, sí podría haber, ¿no? Pero digamos, ideal, en el mundo real no ves a un médico bombero, ¿no? Y en ese sentido el juego de roles es un juego imaginativo, pero muy, muy realista, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertas condiciones previas psicológicas que tiene que tener un niño para jugar al juego de roles, ¿no? Para empezar tiene que tener control voluntario, o sea, ser capaz de esperar turnos, ser capaz de representar el papel, ser capaz, también tiene que tener digamos, esta conducta o esta capacidad de simbolizar, ¿no? No vamos a tener el estetoscopio del médico, pero tengo estos audífonos, ¿no? Y te los pones como estetoscopio. No va a llegar un enfermo, pero alguien va a llegar tosiendo, ¿no? Me siento mal. Entonces, en ese sentido, en el aspecto educativo, me sirve mucho para identificar el momento psicológico en el que se encuentra. Cuando el niño ya no quiere jugar a los juegos de roles de este tipo, eh, quiere decir que el niño ya superó esa etapa y que necesita otro tipo de juegos, que son los juegos de reglas. El de la corretiza, el de las escondidas, todos los que conocemos del niño, ¿no? El memorama,
la lotería, ¿no? En ese sentido. Son juegos donde precisamente el niño obtiene satisfacción al seguir las reglas. Y entonces de repente cuando estás evaluando eso, este, tomas al niño y tú te equivocas, ¿no? Estás jugando a la lotería y entonces sale la sandía y tú tienes el melón y entonces dices, ah, salió. Y tú le pones ahí en el melón, ¿no? Y el niño dice, no, no es cierto, porque esa no es la sandía. Y lo quita, ¿no? Entonces te das cuenta de que el niño lo vital en ese momento es precisamente seguir la regla, ¿no? Desde ese momento ya se está formando un interés por superar alguna clase de desafío que no tiene ningún valor, ¿no? O sea, no va a ganar nada por ganar, pero que tiene un alto valor social, ¿no? Y a un alto valor madurativo en ese sentido, psicológicamente hablando, de que puede entonces insertarse en otras cosas más complejas, ¿no? Y es cuando los niños entonces se pueden quedar quietos en la escuela durante todo el día, hacen su tarea, ayudan en la casa, ¿no? Un niño, digamos, más funcional. En ese sentido, en el educativo, para los niños pequeños. Y en el de los grandes, fíjate que hay muchas cuestiones interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que los juegos de mesa, por ejemplo, en los juegos de roles, a pesar de que los juegos de roles son imaginativos, ¿no? Y tú creas un personaje, eh, cómo se llama? Un personaje imaginario, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras en un juego de rol, excepto tener silla de ruedas al parecer, y eso ya es una controversia de la que a lo mejor hablamos después, pero puedes hacer lo que tú quieras en un juego de rol, ¿no? Y curiosamente, eh, pues si eso es cierto, tu personaje de juego de rol tendría que ser totalmente ajeno a ti, ¿no? Tú no estás jugando, está jugando el personaje. Y lo que nos encontramos es que de repente los juegos de rol son altamente proyectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que revelan aspectos de la personalidad de la persona que normalmente estarían ocultos. Alguien que es tímido se vuelve sociable, alguien que es miedoso se vuelve valiente, alguien que es hombre se vuelve mujer, ¿no? No necesariamente que eso es malo, al contrario, ¿no? Precisamente está viviendo de la forma en que él le gustaría ser. No todos, ¿no? Y no todo es proyectivo tampoco, pero hay elementos que de repente brincan ahí, ¿no? Bien chistosos. Y te voy a adelantar algo así rápido. Voy a producir un video con respecto a Dixit. No sé si lo has jugado, pero Dixit es un juego maravilloso, ¿no? En ese sentido, porque precisamente cuando tú juegas las cartas de Dixit, no estás jugando digamos, de manera improvisada, ¿no? Los significados que pones en las cartas de Dixit son enteramente personales y pueden salir cosas bastante cañonas, ¿eh? Eh, a mí lo que me gusta hacer cuando jugamos Dixit es que ponen la carta y dicen, no sé, por ejemplo, hambre, ¿no? Y ponen a un lobo, cosas así, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿y por qué pusiste eso como hambre? Y entonces las personas se quedan así como, no saben responder, saben por qué lo hicieron, pero de repente sí, sí, y bueno, a mí no me gusta jugar en Dixit con que títulos de películas, ¿no? O hechos históricos. No, no, no. Pues di elementos, palabras interesantes, ¿no? Palabras que se te ocurren a ti que no estén en otras cosas, sino tuyas. Y salen cosas padrísimas, ¿no? Entonces, precisamente hay teorías psicológicas que hablan de eso, ¿no? Desde el psicoanálisis estaba Freud mencionando, ¿no? Que la mente no funciona de forma simbólica, ¿no? Como nos quieren hacer creer, ¿no? Que si sueñas con un pájaro, vas a tener dinero. No, no, no. Al contrario, Freud desde un principio mencionaba que la mente funciona de manera, bueno, sí simbólica, pero con los significados lingüísticos, ¿no? Entonces, si tú sueñas con, por ejemplo, que estás en una estufa y estás moviendo el fuego, entonces, y tú te despiertas todo temeroso, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué estaba soñando así? ¿Por qué me acuerdo, ¿no? De eso que tiene que ver conmigo. Y de repente en la elaboración del sueño te das cuenta de que la interpretación que tú le das es, estaba jugando con fuego, ¿no? Entonces ahí sale pum, un significado bien interesante. Entonces, desde ese momento, Freud decía que la mente funciona con significados lingüísticos, ¿no? Y entonces que no hay nada mágico ni místico en la mente, simplemente es cómo nosotros interiorizamos los significados, por una parte. Y por otra parte, viene esta teoría de la percepción, ¿no? De que a final de cuentas, todo lo que vemos está filtrado, o todo lo que percibimos, ¿no? Olores, sentidos, sonidos, imágenes, está filtrado por nuestras creencias, por nuestras expectativas, por nuestras emociones con respecto a un fenómeno. Entonces, tú puedes ver en una imagen lo que tú quieras o puedes poner lo que tú eres, ¿no? Y eso es lo interesante, por ejemplo, de esos juegos que son más proyectivos.
En ese sentido son bastante interesantes, ¿no? Y luego ya viene todo lo demás, ¿no? Creatividad, viene imaginación, viene seguimiento de reglas, viene socialización, viene algo que se le llama el círculo mágico, que lo menciona Nicolás, que es el que a final de cuentas, en el momento en el que estamos jugando, ya no estamos moviendo meeples, ¿no? En Carcassonne, estamos moviendo granjeros, estamos moviendo ladrones, estamos moviendo al dragón, lo que sea. Y en ese sentido, todos estamos de acuerdo que en ese momento eso significa el meeple, ¿no? Y entonces, digamos, contextualmente se vuelve ese un círculo mágico. Todos aceptamos durante ese momento que eso es lo que significa. Y una vez terminado el juego, ¡pum!, se pierde el significado, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Eh, Teorías de cómo, por ejemplo, funciona la psicología del jugador, que supongo que eso ya lo mencionaron, pero tiene que ver con esta cuestión de cómo se le llama metacognición, cómo creo yo que el otro va a pensar, ¿no? Y entonces, determinadas circunstancias obligan a determinados comportamientos, ¿no? Entonces, el que tú reconozcas eso es como la lectura que hacen los jugadores de póker, ¿no? Aprender a leer en los primeros minutos de las partidas de póker es el decisivo para los finales, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones están presentes y en general creo que no está sistematizado. Creo que no está soportado por teorías. Y no está mal, o sea, no está mal porque en el sentido del desarrollo y el diseño de juegos de mesa está basado también en un aspecto, ¿cómo le diríamos? Como artesanal, ¿no? O sea, se va generando a partir de las experiencias de las personas, de lo que sí funciona y de lo que no funciona. Pero yo creo que un apoyo muy grande sería una sistematización, o sea, una teorización, una verdadera teoría del juego, como el canal lo dice, ¿no? Un verdadero acercamiento teórico serio, ¿no? Que ya en Estados Unidos hay libros, ¿no? De eso, pero lo ven desde el punto de vista conductual, ¿no? O sea, cómo se establece un grupo, cómo no sé qué, etcétera. Y poco a poco se va introduciendo, ¿no? Está el libro famoso del Homo Ludens, que lo ve desde un punto de vista antropológico, y etcétera, ¿no? De cosas. Pero a final de cuentas, creo que eso apoya bastante a que el diseñador de juegos no sea un diseñador artesanal, sino sea un diseñador de juegos profesional, ¿no? Yo creo que el paso entre un diseñador amateur y un profesional es que el amateur intenta, lo puede lograr o no lo puede lograr, y el diseñador profesional desarrolla. Tiene una idea clara, tiene un objetivo claro, tiene una técnica clara, hace pruebas, ¿no? Porque tampoco tiene que salir a la primera, pero es capaz de darle una dirección clara. No está probando en el vacío, sino sabe a dónde tiene que ir y busca los medios para llegar, ¿no? Que son precisamente estas teorías y estos elementos. Ya, creo que ya, no sé si te di la respuesta que querías. Claro, claro, mencionaste muchos ejemplos en todos los ámbitos, desde lo educativo hasta lo general. Y pues es lo padre, ¿no? O sea, como tú mencionas, de hecho, en que comentabas lo de cómo interpretamos las imágenes, en este caso, Dixit es un gran juego igual, el que aprovecha mucho la imaginación, la creatividad. En los niños es un éxito porque pues ellos disfrutan de contar una historia, de poner a prueba lo que hacen. En el caso de Story Cubes o Dice, que son dos juegos que igual ya hemos hablado en el canal, que igual son juegos de dados, donde la imagen puede ser interpretada de acuerdo a la persona. O sea, no necesariamente tienes que decir, esto es un lobo, pero puede ser un perro normalmente, ¿no? O sea, tú puedes interpretarlo como tú gustes. Y eso es lo padre de los juegos, ¿no? Porque tú, por ejemplo, al jugar Survive tú ves meeples, pero en tu imaginación te ves a ti ahí tal vez en la isla tratando de escapar, ¿no? O ves ves un triángulo, pero es un tiburón. Entonces tú ya interpretas lo que estás viendo y lo conviertes en el juego, ¿no? O sea, ya eso pasa con cualquiera, con adultos, con niños. Un niño creo que lo disfruta más, pero hasta yo siendo adulto, al jugar un juego de mesa con mis amigos, con mis familiares, pues disfruto, ¿no? Porque veo la mesa y digo, qué bonito se ve, y me pongo en el papel de lo que soy en ese momento. Y eso es importante, ¿no? Porque como mencionabas anteriormente, es parte de incluirnos dentro de un círculo social, donde un círculo donde aceptamos reglas, donde convivimos y pues estamos de acuerdo en algo. Y pues mencionaste igual la parte de que, vaya, somos otras personas en algunos momentos, de que sacamos tal vez algo que no hacíamos, algo que no podíamos hacer. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, para romper el hielo, ¿no? En el caso de la típica reunión de familiares con tu novia, ¿no? Pongamos un supuesto. Que no, estás tímido, nadie habla, eres el nuevo que acaba de llegar. Y pues, ¿qué es lo que haces? Mejor sacas un juego de mesa
todos se ponen a jugar y en ese momento todos comienzan a blufear, todos comienzan a divertirse y se rompe el hielo y comienzan a convivir. O sea, ya de esa manera agarras la confianza y van conociendo. Por eso muchas veces en el caso de la docencia, pues usan más los juegos para romper el hielo, ¿no? Porque los ven apagados, porque los ven nerviosos, porque los ven tímidos. Y pues al jugar, pues ya se despiertan, se dinamizan, te agarran confianza y pues comienzas a actuar, ¿no? Y bueno, eso que mencionas, pues te digo, es muy interesante. Igual mencionaste lo de Homo Ludens, es un artículo, bueno, yo lo leí como artículo porque sé que está como artículo también. Igual no sabía que estaba como libro, yo había leído el artículo, pero no el libro. Y pues igual invitamos a las personas, tanto Vladimir como yo, a que lo lean, porque es muy interesante cómo desarrollan esta parte de cómo el ser humano siempre ha convivido con el juego y va a seguir conviviendo, eso lo tenemos seguro, de que somos personas que necesitamos, bueno, sí, necesitamos del juego, yo creo que diríamos que necesitamos del juego, sin exagerar, porque desde que nacemos jugamos, desde que crecemos seguimos jugando. Y bueno, y claro, ya has mencionado teorías, ya mencionaste esto, y la verdad, como te vuelvo a mencionar, estoy más que sorprendido por toda esta parte. Y créeme que la parte de que mencionas de la profesionalización del diseño de los juegos con base a estas teorías y todo, pues igual en mi ámbito de estudio, que es la gamificación, que es lo que yo normalmente investigo, pues igual estamos en ese proceso, ¿no? Porque la gamificación toma todos los elementos del diseño de los juegos. Hablamos de que agarra el modelo MDA, o sea, el framework MD, para mecánicas, dinámicas, estéticas. Hablamos de que agarra teorías igual de la psicología de la motivación, agarra elementos de la psicología del juego, y todo esto es lo que conjunta la gamificación, que es una experiencia, como tú mencionas, es algo artesanal. La gamificación no está hecha para que tú digas, esto tiene que tener para que sea gamificación. No, es un poco más complejo. En el caso del diseño de juegos, pues ya es algo que puede estar sistematizado. Y es algo que tanto tú como estás luchando por la parte del teoría del juego, yo estoy luchando por la teoría de la gamificación y aprobarla como algo más serio también, ¿no? Pero obviamente todos tienen que conectarse, o sea, porque la gamificación va a depender de la teoría del juego y la teoría del juego va a depender de la gamificación en su momento. Porque hablamos de que la gamificación no es un juego, pero es una experiencia que toma todo lo bonito de los juegos y lo transforma en eso, en gamificación, porque pues no le puedes dar otra definición, ¿no? Y bueno, y ahorita nada más quiero que nos comentes a la audiencia sobre qué deberían leer o a quiénes deberían escuchar para involucrarse más en esto de la psicología del juego. Porque si seguimos hablando de esto, pues ya nos tomaría 2, 3 horas y no acabaríamos, claro. ¿no? Es interesante. Bueno, de entrada, Homo Ludens. Hay otro juego hay otra guía, o bueno, es más bien una guía que se llama la Kobold Guide para Game Design, algo así se llama. Kobold Guide, búsquenla así, Kobold Guide Game Design, y les va a salir. Es un compilado de varios diseñadores eh, que hablan de sus experiencias del juego, ¿no? Está Richard Garfield, está Steve Jackson, está creadores de juegos de Hasbro, está creo que Reiner Kanichi, o sea, sí juntaron bien ese libro. Eh, y habla de esto, ¿no? Está Looney, el que hizo las pirámides de Looney, no me acuerdo cómo se llama su nombre, pero está también él, en ese sentido. Y retomando este consejo, en ese libro, precisamente Richard Garfield te pregunta que si quieres ser un diseñador o te dice, juegues todo, no juegos nada más de mesa, sino videojuegos, juegos de azar, juegos de niños, que juegues, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, no necesariamente para comenzar a ser diseñador tienes que entrarte a eso, ¿no? Hay una página, no me acuerdo, te la voy a buscar y la ponemos en el enlace, que habla de diseño de juego en general, entonces puedes encontrar temas de diseñando juegos de cartas, diseñando juegos de computadora, diseñando juegos en general, diseñando gráfico, ¿no? Etcétera. Ese también como recurso de internet y pues ya, bueno, esos son los importantes, ¿no? O sea, como para empezar y adentrarse no de golpe, ¿no? Sino adentrarse suave, pero con un objetivo, ¿no? Creo que serían los básicos. Claro, gracias. Igual me los voy a leer porque pues no tenía idea. Igual es muy bueno escuchar de otros que invito en el podcast, información, artículos, y pues igual dejarlos aquí en el enlace de descripción para que igual la gente vaya leyendo, ¿no? Porque como comentaba, nosotros podemos estar horas a horas aquí hablando de la psicología del juego, cómo funciona, pero pues igual
podemos hacerlo por partes, pero pues depende cómo funciona el podcast, porque pues entre más gente te pida, pues te volvemos a invitar, claro, ¿no? Y bueno, en este aspecto que mencionas la parte, me gustaría comentaras ya para ir cerrando esto. ¿Por qué es importante estudiar el juego desde el ámbito de la psicología? Para cerrar, nada más. Claro. Bueno, em, precisamente retomo lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? El juego es parte esencial de la psicología. Inicialmente es formador de muchos comportamientos, ¿no? Incluso los animales tienen procesos de juego donde aprenden ciertos comportamientos. Los cachorros tienen procesos de juego donde simulan ciertos elementos. Y para los humanos tiene un valor cultural importante en el sentido de que no nada más está representando cosas. En la vida ustedes van a tener que luchar como los changuitos en National Geographic, ¿no? En la vida. Ojalá, ¿no? Pero digamos, tiene un alto valor porque nos permite acercarnos gradualmente a la cultura. ¿Sale? La cultura humana no se aprende en el sentido con H, aprender, no se aprende, digamos, de manera directa y de manera rápida. Es un proceso gradual que lleva un montón de años. En ese sentido, el juego es un elemento que es formador de varias, como ya lo mencioné hace rato, formador de varias capacidades. Y por otra, el juego como actividad en general es un proceso donde confluyen diferentes fenómenos y que no es digamos, una de las críticas a la psicología es que la subjetividad es muy difícil de superar, ¿no? ¿Cómo puedo yo sistematizar algo si es altamente subjetivo? Y pues no es cierto, ¿no? O sea, eh, precisamente para conocer qué es lo que está pasando dentro de esa persona, tienes que conocer cuáles son las condiciones que generan en esa persona esos comportamientos, esas emociones, esos pensamientos. Entonces, si tú como diseñador de juegos o como jugador nada más, ¿no? También es algo interesante, pero si supongamos que te quieres eh, enfocar al diseño de juegos de mesa, eh, claro que sirve mucho esta parte de conocer los tipos de juego y jugar un montón de juegos. Pero si tú no sabes hacia dónde quieres llevar a tu jugador, te vas a perder, simple y sencillamente. O sea, no vas a saber ni siquiera cómo poner reglas, porque vas a pensar que ellos piensan como tú, ¿no? O vas a pensar que ellos o los vas a infravalorar, ¿no? Que de repente encontramos en los juegos, en los libros de reglas, ejemplos, ¿no? Te recomendamos tirar siempre los corazones en vez de las taches porque eso es infravalorar a tu jugador, ¿no? O pensamos que el jugador es desconfiable, ¿no? Por ejemplo, en Love Letter te dice, bueno, si cada jugador quiere hacer trampa, se lo dejamos a él, ¿no? Pero donde te cachen los verdaderos jugadores echando trampa en Love Letter, no te van a volver a invitar, ¿no? Entonces, hasta en esta parte del diseño de juegos de mesa, tienes que conocer por lo menos qué efecto quieres crear en tu jugador. Si tu juego de zombies eh, tiene tanto flavor, ¿no? Tanto tema. Y estás viendo que nada más tiran para sacar el número más alto, no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el aporte de la psicología, ¿no? O sea, te da a entender qué condiciones reúne un juego de mesa, un jugador, el juego como tal, el desarrollo del juego, para que tú puedas controlarlo últimamente e incluso puedas predecir la conducta, ¿no? Un buen juego, lo puedes reconocer cuando se adapta a diferentes estilos de juego. Tienes al tramposo, tienes al que blofea, tienes al que juega todo correcto y no quiere que los demás pierdan tan feo, tienes al que no sabe ni cómo jugar, tienes al que hace las cosas al azar, tiene al que está distraído y todos esos pueden jugar bien. Cuando tienes eso, tienes un buen juego. Si no, hablamos de los juegos de nicho, ¿no? Que también hasta eso, para hacer juegos de nicho tienes que saber a qué nicho ir, ¿no? Si vas a hacer wargames súper específicos, a esas personas les gustan cosas específicas y donde te salgas de eso no va a ser bien recibido. Entonces todo eso tiene que ver. ¿Quieres hacer un juego para muchos? ¿Quieres hacer un juego para pocos? ¿Quieres hacer un juego para niños? ¿Quieres hacer un juego para adultos? ¿Quieres hacer un juego para todos? ¿Quieres hacer un juego abstracto, un juego con tema? Todas esas condiciones necesariamente tienen que venir de alguna clase de sistematización. Si no, te vas a tardar años o más de lo necesario en hacer un juego así, funcional. Ok, claro, claro. De hecho, lo que mencionas igual, en que lo estás hablando, estoy pensando y lo estoy vinculando con lo que yo estudio también, ¿no? Porque igual lo que les aconsejo siempre en el canal, o bueno, cuando me preguntan,
es eso, de cuando vayan a gamificar o usar la gamificación, que es el tomar los elementos de los juegos, hay que considerar no solamente lo que yo quiero conseguir, sino qué quiero que consigan, o sea, qué quiero que consigan los jugadores, las personas que están participando. Por ejemplo, yo no puedo poner en mi lugar como docente y decir, ok, mi objetivo de la gamificación es que mis alumnos aprendan las tablas de multiplicar a través del juego. Eso no es gamificación, o sea, te está saliendo de la onda. El objetivo sería que ellos aprendan por su propia cuenta a través de cumplir misiones, a través de cumplir retos, pero también considerando qué tipo de alumno tienes, porque hablamos de que así como hay tipo de jugador, hay un tipo de alumno. Y tú puedes poner retos o juegos relacionados a su estilo de aprendizaje. Que si un juego que utiliza videos, por ejemplo, que si un juego que utiliza señas, que si un juego que utiliza solo el habla. Entonces todo ese tipo de juegos los puedes ir vinculando y por eso, de hecho, es súper interesante cómo todos los que han hablado en el podcast siempre mencionan jueguen, porque es la verdad, es lo que hay que hacer, hay que jugar, hay que conocer juegos, hay que divertirnos, porque de esta manera no solo como diseñador de juegos de mesa, sino también como los que usan gamificación, los que hacen juegos didácticos, los que inventan juguetes didácticos incluso, todo lo que está relacionado a la lúdica, ya sea para el ámbito educativo, el ámbito empresarial, el ámbito del ocio, pues requiere de conocer a quiénes nos vamos a dirigir y como tú mencionas, ¿no? Hacer algo de calidad, algo que realmente todos puedan jugar, todos puedan disfrutar, pero que principalmente tenga un objetivo. En el caso de la aprendizaje basado en juegos, que el juego nos sirva para que el alumno aprenda algo. En el caso de la gamificación, que la experiencia sirva para que el alumno por su propia cuenta, a través de esos procesos conductuales, desarrolle habilidades, conocimientos, etcétera. Y en el caso del diseño de los juegos, pues como tú mencionaste, ¿no? Conseguir un juego que permita a todos incluirse y divertirse, porque al final es eso, ¿no? Lo que buscamos, que se diviertan, pero que todos formen parte de la actividad. Y está padre lo que mencionas, ¿no? Por eso digo, en que estás hablando, dije, se me viene a la mente todo esto, ¿no? Y por eso lo mencioné así un poco ya más profesional, no coloquial, porque normalmente hablo coloquial, pero bueno. Y bueno, algo más que quisieras agregar, o sea, ya para ir cerrando, por ejemplo, invitar a las personas a que estudien el juego desde ese ámbito, a tus colegas, psicólogos, a docentes, ¿qué les dirías para que se atrevan a investigar desde esa parte a los juegos? A lo mejor les comentaría que precisamente, ¿no? La psicología, conforme va evolucionando la sociedad o la cultura, va abriendo nuevos campos, ¿no? Y los juegos de mesa parece que es uno de esos que va hacia allá, ¿no? Eh, mm, es tomarlo en serio, ¿no? O sea, no, claro que es un juego, pero es un fenómeno humano a final de cuentas y como tal tiene alto valor psicológico, ¿no? O para la psicología, por una parte. Y la otra, pues que precisamente la generación de este conocimiento ayuda a otras cosas, ¿no? Digamos, se pueden desprender temitas de cada uno de ellos, ¿no? Educación especial, socialización, teoría de los grupos, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, digamos, siempre, digamos, si tú vas a investigar desde la psicología algo, tienes que ir con un objetivo, ¿no? Y aventurarte, ¿no? A final de cuentas, ¿no? No puedes hablar de los juegos si no has jugado, así como no puedes hablar de psicología si no has estudiado psicología, ¿no? Entonces, es encontrar ese punto medio, ¿no? Tampoco es algo tan difícil, creo yo, pero que sí requiere de mucha entrega, ¿no? En ese sentido, ¿no? De irse bien, derechito. Sí, sí, Ok, sí. justo lo que estaba diciendo era, a ver, ya, ok. Pues sí, tomarlo en serio, ¿no? O sea, pasa mucho que normalmente las críticas sociales a los que estudian el juego, o sea, en cualquier ámbito, pues está esto, ¿no? De que es algo no serio, que es algo que está de moda y luego va a pasar, o que es algo que, ¿para qué estudiarlo si no sirve, si no? Pero lo que normalmente, como tú mencionas, yo en la parte psicológica, pues yo durante mi carrera vi psicología educativa, más no vi psicología en general, por lo cual yo me quedo con la parte conductual, que teorías del aprendizaje, que teorías de Piaget, que Skinner, o sea, yo me quedé con eso básico, el aprendizaje, ¿no? Pero en general, pues al trabajar con los juegos, pues como que vas dando esos pequeños destellos de lo que es la psicología dentro, ¿no? Porque tú en lo que estuviste hablando, aunque yo no lo he estudiado como tal, yo lo fui vinculando a través de mi experiencia jugando, ¿no?
que esto del blufeo, que esto de mentir, que si jugar con la mente del otro de acuerdo a mis pasos en el juego. O sea, todo eso se ve reflejado. Y claro, al tener el momento y al tener el estudio, pues tú, por ejemplo, tú al ámbito psicológico, pues tú juegas y ya tienes en mente y te diviertes y al mismo tiempo estás estudiando, porque estás estudiando lo que sucede. A mí me pasa con el ámbito educativo. O sea, yo aplico los juegos, aplico esto y me disfruto de ver los resultados. Que si mejoran su rendimiento, que si se portan mejor, que si quieren más aprendizaje, etcétera, ¿no? O sea, toda esa parte se ve padre. Y creo que es algo que te pasa a ti también, creo, ¿no? Cuando ves cómo funciona, cómo todo está yendo bien. Y es algo que, como diríamos siempre cada vez que acabamos el podcast, ¿no? Los invitamos, Ujú. bueno, yo les invito a que jueguen, se diviertan, investiguen, lean y por supuesto aporten, porque muchas veces esos aportes no los publican, no los Ujú. comparten y es importante igual fomentar la investigación. En este caso, yo fomento la investigación de la gamificación, pero si ustedes que están en el Ujú. canal les gusta más que si el aprendizaje basado en juegos, que si la teoría del juego, pues vayan buscando esos artículos que puedan ir escribiendo y aportar su granito de arena. Y bueno, pues ya cerrando, porque pues si no nos emocionamos y hablamos de más. Muy bien, Vladi, Ok. compártenos todas tus redes sociales, cómo te podemos encontrar y pues una pequeña despedida para pues ya ir cerrando el podcast. Claro. Pues estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram, así como Teoría del Juego. Entonces así le ponen, ¿no? Teoría del Juego y ya sale. Eh, y ya como despedida, pues los invitamos porque actualmente estamos en medio de un evento precisamente de diseño, ¿no? Entonces, reciente, hace como 3 semanas, 2 semanas me parece, 3 semanas, realizamos el primer seminario internacional de diseño, ¿no? Entonces, fue un evento muy bonito porque juntamos a varios países con experiencia en el diseño de juegos de mesa, lo que decíamos, ¿no? O sea, están ellos intentando sistematizar y hay ponencias, pues yo creo que todas las que están ahí son bastante valiosas porque pueden ustedes observar precisamente cómo la experiencia de estos diseñadores ha llevado a que ellos tengan un sistema, ¿no? Desde el punto de vista del juego, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le metemos la psicología, ¿no? Que por eso hay de una plática precisamente. Entonces, tenemos entrevistas, ¿no? Tenemos entrevistas directamente con los diseñadores, hablando de su proceso creativo. Tenemos podcast donde hablamos, por ejemplo, ya de temas más puntuales. Ya nos metemos directamente a conocer al diseñador o a conocer el proceso creativo. En general intento eso, ¿no? Como no quedarme tanto con la parte superficial, ¿no? De, cuéntanos de cómo se juega tu juego. No, 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 cuéntanos cómo se te ocurrió hacer esa mecánica para el juego, ¿no? Y en general, la comunidad que hemos encontrado en Latinoamérica, me atrevería a decir, es bastante abierta, o sea, es bastante abierta a compartir lo que conocen, a que los conozcas, a que les preguntes, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden encontrar ahí, ¿no? Que es a final de cuentas el objetivo de la teoría del juego, ¿no? Dar ese conocimiento. En general, en la teoría del juego, tratamos de que el conocimiento sea libre, ¿no? Todos tienen derecho a saber estas cosas. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es acercarse y preguntar, como dices, ¿no? Claro, así es. De hecho, aquí abajo en la descripción dejo todas las redes sociales de la teoría del juego. Les invito a suscribirse a su canal si quieren involucrarse de lleno a la parte de conocer sobre la psicología del juego, sobre las teorías, sobre el diseño de juegos de mesa en específico, porque es lo que Vladi normalmente se especifica. Yo por mi parte pues me involucro en todo, yo soy alguien que le gusta conocer en todo ámbito, desde gamificación hasta diseño de juegos. De hecho, el seminario que menciona Vladi es parte de un evento donde yo igual estoy participando, el cual no es para Ujú. hacerme autocomercial porque mi canal no es de eso, pero igual les invito ahí para que puedan probar mi juego porque yo creo que después del evento van a publicar los juegos, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. A final de cuentas, el objetivo también es crear una comunidad de diseñadores, ¿no? Darles las herramientas para que seas o no seas novato, tengas algo, ¿no? Te lleves algo de ahí, ideas, que digas, yo puedo hacerlo mejor, o tengo este juego y lo pude haber corregido, no sé, ¿no? Pero a final de cuentas, apoyar a esos diseñadores, ¿no? Que a final de cuentas es lo que va a hacer que crezca la comunidad, que haya cada vez más juegos, que haya una cultura de juego, ¿no? De eso sí podemos hablar, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y a lo mejor en Latinoamérica apenas está creciendo, ¿no? Pero precisamente
podemos, digamos, retomar esos elementos de otros países, ¿no? Que también en esos otros países la cultura del juego es bastante abierta, y aprovecharlo y comenzar temprano, ¿no? No esperar a que nos alcancen las cosas, sino nosotros tratar de adelantarnos, ¿no? Así es, no puedo estar más de acuerdo. Como mencionaba anteriormente, es importante leer, aplicar, investigar y publicar, para que de esta manera pues todos podamos conocer y como tú mencionas, ¿no? Tanto tu información me sirva a mí como le pueda servir a otros, para que salga una cadena, no necesariamente de diseñadores de juegos de mesa, sino todos los involucrados en el ámbito lúdico. Y bueno, te agradezco mucho, Vladimir, por tu tiempo, por estar aquí. Esta plática creo que ha sido una de las más enriquecedoras. La verdad, yo me llevo muchos aprendizajes de ti y espero todo lo que hayas mencionado y lo que yo aporté también sea de utilidad para cada uno de ustedes que están aquí en el canal. Así que gracias, Ricardo, por la invitación. Más con gusto, y nos vemos todos. Recuerden suscribirse, darle like a estos podcasts, que ya cerramos la temporada. Sayo Nara.